Cuando se habla de la inexistencia, o si quieren, de la probable inexistencia de Dios, se puede encarar el tema desde diferentes ángulos. Por ejemplo, hablando de la incongruencia de ciertos relatos bíblicos con la historia o con la ciencia, o bien observando las diferentes injusticias que hay en el mundo sin que un supuesto Dios de amor intervenga. Estas cosas nos hacen pensar que es improbable que Dios exista. O también podemos sospechar que Dios no existe cuando vemos el factor dinero como uno de los ejes principales dentro de todas las religiones. Mi nombre es Germán Ciganda y en este video voy a hablar del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, según la Biblia, el diezmo es el 10% de los ingresos que una persona debe dar a su iglesia, por lo general, mensualmente. ¿Y qué pasa si una persona no puede o no quiere dar el diezmo? Bueno, la Biblia dice que Dios los acusa de ladrones, y esto lo leemos en el libro de Malaquías. Y según este versículo bíblico, parece que a ese Dios de la Biblia, el dinero es una cosa muy seria, muy importante, porque a los que no dan el diezmo, este supuesto Dios de la Biblia les dice: ustedes me han robado. Y la gente responde: ¿en qué te hemos robado? Y Dios replica: en vuestros diezmos y ofrendas. Y en este versículo bíblico en cuestión, noten cómo inmediatamente después de que Dios acusa de ladrones a los feligreses que no dan el diezmo, arremete con un descargo furioso diciéndoles: malditos sois con maldición. Es decir, como si fuera poco acusar a los fieles de ladrones, además los maldice. Y por supuesto que aquí cabe la pregunta: ¿cómo una persona puede o podría robarle a Dios? Porque Dios dice: ustedes me han robado. ¿Acaso Dios está distraído y es víctima de robos? ¿Acaso no se puede defender? Pero sobre todo, ¿dónde está ese supuesto dinero que Dios está reclamando en calidad de diezmo? Bueno, obviamente que nadie le pone la mano en la billetera a Dios para robarle su dinero, porque hasta el momento nadie vio dicha billetera y ni siquiera vio a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda robarle a Dios, como dice la Biblia? Bueno, aquí aparece en escena una de las explicaciones, desde mi punto de vista, más rebuscadas por parte de las instituciones religiosas, y es la siguiente. Ellos aseguran que como Dios le da la oportunidad a las personas para que trabajen, Él, o sea Dios, se declara dueño de todo el patrimonio de estas personas. Y como Dios es demasiado bueno, según las explicaciones religiosas, en lugar de quedarse con todo el dinero de los pobres trabajadores, Él le pide solamente la módica suma del 10%. Entonces le dan a Dios esa apariencia de benevolente y generoso. Por eso dicen: Dios te da todo, pero después te pide solamente el 10%. Y muchos creyentes creen que es un negocio redondo, pero en realidad el negocio redondo es solamente para las organizaciones religiosas. Porque una cosa sería si Dios le da a una persona en la mano, por ejemplo, $1,000 y luego le dice: ahora tú me debes dar el 10%, es decir, $100, y tú te quedas con los 900 restantes. Eso sí que sería un gran negocio redondo para cualquiera, porque Dios sin ningún esfuerzo le estaría regalando $1,000 a una persona, la cual a su vez tampoco haría ningún esfuerzo más que mover la mano para devolverle $100. Eso sería verdaderamente un negocio para ambos. Ahora, ¿para qué querrá Dios esos $100 del diezmo?, se preguntarían ustedes. Bueno, los ministros religiosos dicen que es para financiar su organización religiosa. Pero ahora también nos podríamos preguntar, ¿no sería más fácil que Dios financie su iglesia construyendo templos de la nada en un abrir y cerrar de ojos? ¿No sería más fácil que Dios alimente a sus ministros religiosos para que estos no tengan la necesidad de ir a molestar a los fieles pidiéndoles dinero de los diezmos? Pero la realidad es que para dar un diezmo de $100, una persona habrá tenido que trabajar para ganar $1,000, que sería muy diferente, como dije, al hecho de que Dios le ponga en la mano $1,000 y luego le pida 100. Por eso, en el ámbito religioso se dice devolver el diezmo, porque ellos consideran que todo es de Dios y la persona tiene que devolver el 10%. Pero suponiendo aún que Dios exista y que sea justo dar el diezmo, pienso que sería justo también dar dicho diezmo, pero directamente a Dios, en su mano, ¿no creen? Sin intermediario. Pero esto obviamente no ocurre, nunca ocurrió ni ocurrirá. Y aquí aparecen los ministros religiosos listos para ofrecerse como una extensión de la mano de Dios para tomar ese dinero real.
Pero lo más paradójico del pasaje bíblico de Malaquías, en donde Dios se queja porque le robaron el diezmo, es que estamos viendo una escena en donde un supuesto Dios creador del universo está discutiendo por temas de dinero. Es decir, de repente un Dios inmaterial que está supuestamente en otro nivel existencial superior, de buenas a primeras se pone a discutir con sus fieles por cuestiones de dinero. ¿Les parece normal una cosa de este tipo? A mí no. Es decir, pareciera ser que Dios está dispuesto a perdonar cualquier cosa menos deudas financieras. Pero si seguimos analizando el pasaje bíblico de Malaquías, veremos que inmediatamente después de maldecir a este grupo de personas que no daban el diezmo, pareciera ser que el Dios de la Biblia, cual hábil negociador, no quiere perder a ninguno de los dadores de diezmo y trata de negociar poniendo sobre la mesa todos los supuestos beneficios que daría el hecho de diezmar. Entonces dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y también agrega: y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Personalmente pienso que estas palabras se asemejan más a una extorsión que a otra cosa. Primero Dios se enoja y acusa a quienes no le dan el diezmo y después trata de convencerlos con supuestos beneficios que les daría si ellos dan el diezmo, entre los cuales vemos que aparece la protección divina. Es decir, ¿Dios protege solamente si le pagan el diezmo? ¿No les parece un accionar de un perfil mafioso? ¿Protección a cambio de dinero? Personalmente pienso que, obviamente, quien habla en el pasaje bíblico de Malaquías no es Dios, sino alguien que se hizo pasar por Dios para generar presión psicológica, una presión psicológica enorme en los fieles creyentes al mejor estilo mafioso. Y noten además que en el relato bíblico, Dios dice, hablando de los supuestos beneficios del diezmo: probadme, como quien está ofreciendo un producto o servicio. Entonces muchos creyentes, por miedo a las amenazas divinas, sienten que no tienen otra alternativa más que probar, entre comillas, comenzar a diezmar, porque el 99% de los que diezman no se hacen millonarios ni les sobra nada, sino que siguen trabajando y viviendo normalmente como antes, como siempre, pero se convencen, o mejor dicho, los convencen que su modesto bienestar económico es gracias al hecho de diezmar. Entonces el creyente que empieza a diezmar cree que el diezmo es ese delicado punto de equilibrio que separa la pobreza de la riqueza. Entonces, una vez que empiezan a diezmar, el diezmo no se toca. Es realmente increíble pensar cómo un supuesto Dios creador del universo se pueda ocupar en primera persona y con tanto énfasis en hablar de temas de dinero, llámese diezmo o lo que fuere. Como así también es increíble que mucha gente sea tan ingenua como para creer que exista un Dios que le pida dinero. Y no lo digo en tono despectivo, sino objetivamente. Si en la Biblia, que es un libro supuestamente sagrado y con un número limitado de páginas, se concentra supuestamente toda la sabiduría de Dios para la humanidad, ¿no les parece raro que un Dios eterno y omnipotente ocupe algunas partes de ese libro para aclarar asuntos de dinero? El diezmo, así como cuestiones económicas en general en el ámbito religioso, es un factor que, si damos espacio al sentido común, nos llevará a darnos cuenta la gran incompatibilidad que existe entre el dinero y la supuesta existencia de Dios o la espiritualidad. Por lo tanto, no digo que el dinero no sea una parte importante en la vida personal y social de cualquiera de nosotros. Claro que lo es, porque el dinero está asociado básicamente al trabajo honesto. El dinero en sí no tiene nada de malo si es ganado honestamente. Lo que sí debemos tener mucho cuidado es con aquellas personas que quieren nuestro dinero utilizando engaños y sofismas de cualquier índole. Piensen solamente lo absurdo que es creer que un supuesto Dios creador del universo se haya tomado el trabajo de dejar constancia en un libro llamado Biblia que los fieles deban dar el 10% de sus ingresos a la iglesia, supuestamente para financiarla. Es decir, un supuesto Dios que tiene el poder para crear el universo no puede o no quiere financiar él mismo y de manera directa una religión que se encuentra en un minúsculo e insignificante grano de arena llamado tierra,
perdido en alguna parte de un universo infinito? ¿Y en base a qué criterio este supuesto Dios decidió que los diezmos deberían ser el 10% de los ingresos de los fieles? ¿Es acaso un valor medio o estándar de todos los diezmos de los demás planetas en el universo? ¿O el diezmo es una constante universal? Por supuesto que, como defensor de la libertad de pensamiento, pienso que las religiones tienen derecho a existir y a financiarse, honestamente, por supuesto, y cada quien puede creer en lo que quiera. Lo que me parece incorrecto es abusar de la credibilidad de la gente inventándose relatos para sacarles dinero. Creo que sería mucho más decente y honesto si se pagara un boleto para asistir a los servicios religiosos, como quien paga un boleto para ir al cine, al teatro o a un evento deportivo. Porque no está mal que una religión se autofinancie con el dinero de sus fieles, pero el tema es la metodología con la cual se produce dicho financiamiento. Porque para el fiel creyente el diezmo no es una opción, sino que es obligatorio. Es una supuesta orden divina. Y esto es presión psicológica. Porque quien no da el diezmo porque no puede o no quiere, pero cree sinceramente en su Dios, la pasa muy mal. Esta es la realidad. Porque digamos que el diezmo es como una especie de seguro obligatorio mediante el cual el creyente, si paga, tendrá las bendiciones y la protección divina, pero si no paga, quedará a merced de su propia suerte y en algunos casos hasta víctima de la ira de este supuesto Dios en el cual cree. ¿Ustedes creen que, suponiendo que Dios exista, este lleve la contabilidad de las finanzas de su iglesia? ¿Creen que este Dios apruebe que se construyan soberbios y costosos templos como el Vaticano, la Sagrada Familia en España o el Templo de los Mormones? En fin, crean en lo que quieran, tenemos el derecho a creer en lo que se nos ocurra, pero no seamos ingenuos. Si usted decide dar el diezmo, está en todo su derecho porque existe la libertad de culto. Pero por el mismo motivo, si usted decide no dar el diezmo, nadie lo podrá acusar diciéndole que usted es un ladrón que le roba a Dios, ni será usted una mala persona, ni tendrá maldiciones de ningún tipo. Sea un libre pensador. Gracias por mirar este video. Si te interesa seguir viendo más videos y contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Muchas gracias.